Un saludo amigos de YouTube y bienvenidos a los que lleguen por primera vez al canal. Pues nos traemos entre manos que hice este proyecto, esta luz recargable, tanto por cargador como solar. Pero pasado ya un tiempo me ha ocurrido lo siguiente. Y es que al encenderla, veis, a veces se van fundiendo los LEDs, otra vez se encienden pero parpadean. Es decir, esto apunta todo a que se van deteriorando por un exceso de voltaje cuando las baterías 18650 que incorpora están cargadas al máximo. Porque este tipo de baterías 18650 de litio pueden alcanzar un voltaje un poco superior a 4 voltios estando completamente cargadas, como podemos ver, vamos a ver en este voltímetro. Vamos a conectar los terminales. Este tipo de diodos son diodos LED de alta luminosidad y estos trabajan a un voltaje medio de unos 3,5 voltios, entre 3,2 y 4 voltios de corriente continua, obviamente. Y el amperaje es de 20 miliamperios. Entonces aquí se plantea una duda. Estamos hablando de que esa avería se produce por un exceso de tensión cuando las baterías están totalmente cargadas. Debilita el LED y terminan fallando. Estos LED están conectados en paralelo. Entonces, si aplicamos la ley de Ohm, donde el voltaje es igual a intensidad por resistencia, etcétera, donde nos interesa averiguar una resistencia que colocarle a esos LED, aplicaríamos la resistencia es igual al voltaje partido la intensidad, ¿no? Así dice la ley de Ohm. Y para hallar esa resistencia, lo primero que tenemos que hacer es pasar los miliamperios que conocemos, que son los 20 miliamperios que trabaja los diodos LED de alta luminosidad, tenemos que pasarlos a amperios. Y para ello, claro, pues tenemos que volver un poco al cole, ¿no? A la escuela. Buscamos esta tabla, la tabla de amperios. Y estos van de 1000 en 1000. La unidad es el amperio, kiloamperio, megaamperio, gigaamperio y teramperio. Los submúltiplos, miliamperio, microamperio, nanoamperio y picoamperio. Por lo que dicen en internet, en la tabla de amperios no existe ni deciamperio ni centiamperio. No existe. Pues vamos a dar por buena esta tabla, ¿no? Entonces, esto va en unidades, por refrescar la memoria un poco, de 1000 en 1000.
Un kiloamperio pues son 1000 amperios, lo que es igual 1 elevado a 3. Un megaamperio pues 1.000.000 de amperios y así sucesivamente, ¿no? Cada lugar que suba lleva 3 ceros más. No es que este sea 1000 y aquí sean 2000, 3000, 4000, no. Cada escalón que subamos, vayamos subiendo, a partir del amperio, se le van colocando 3 ceros más. El teramperio, pues llevaría 1.000.000 de millones, lo que equivale a 1 billón. Un teramperio sería 1 billón de amperios, ¿no? ¿Veis? Si os dais cuenta, va incrementando en 3 ceros más. Y los submúltiplos, los que están en la escala, lo que valen menos que 1 amperio, pues sería igual, pero en negativo. O sea, 3 ceros, el miliamperio, 3 ceros y un 1. 0,001 amperio es un miliamperio. El microamperio, pues si se dais cuenta, son 6 ceros. En este más 0, y igual que el de arriba, pero abajo. Es al revés, es 0, y por ejemplo este 0,001 es lo mismo que 1 elevado a menos 3. En electricidad se utilizan mucho las elevaciones, ¿no? Esto es muy sencillo, es simple en electricidad, pero hay otras fórmulas más complejas que yo en estos momentos no recuerdo. De los cosenos, quiero recordar de los cosenos, etcétera, para hallar cosas en alternas, en fin, algo más complicada, que se suelen hacer con calculadoras científicas. Pero esto es muy sencillo, ¿no? Entonces, si tenemos, vamos nosotros ahora a lo que vamos, si queremos pasar 20 miliamperios que trabajan los diodos LED de alta luminosidad a amperios para poder trabajar con la ley de Ohm, porque tenemos siempre que pasarlo a la unidad, no podemos mezclar voltios con miliamperios, tendremos que mezclar voltios con amperios. Por lo tanto, tenemos que pasar los miliamperios a los amperios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Para subir, digamos, en la tabla tenemos que dividir. Y para bajar tenemos que multiplicar. Como lo que queremos hacer es subir de miliamperio a amperio, es un lugar. Pues entonces serían 1000, ¿verdad? 3 ceros, un 1 seguido de 3 ceros, 1000. Entonces, si dividimos 20 entre 1000, nos daría 0,02 amperios. Ya teniendo esto claro, entonces podemos seguir por donde íbamos. Así que... Pero claro, aquí nos surge otra duda, que a qué le aplicamos, qué resistencia realmente queremos averiguar. Aplicamos la resistencia, o sea, averiguamos la resistencia si trabaja a 3,5 voltios y 0,02 amperios. Necesitaríamos una resistencia de 175 ohmios. Averiguamos la resistencia de 4 voltios y 0,02 amperios. Necesitaríamos una resistencia de 200 ohmios. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros hacer realmente? ¿Queremos realizar esto? No. Entonces nos planteamos un problema. Y el problema es que tengo 4 voltios y necesito una caída de tensión de 0,5 voltios, ¿verdad? 4 menos 0,5 vamos a dejarlo en que nos funcione a 3,5 voltios el LED. Aunque puede funcionar hasta 3,2, entre 3,2 y 4 tolera, pero a 4 va a ocurrir lo que me ha pasado a mí, ¿no? Entonces, ¿qué resistencia necesito? Sabiendo que lo que quiero conectar funciona
a 3,5 voltios y la intensidad es de 20 miliamperios. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es pasarlo, los miliamperios a amperios, ya lo hemos pasado, es 0,02. ¿Vale? Pero claro, esto realmente no lo necesitamos. Nosotros lo que tenemos que aplicar la ley de Ohm para averiguar qué resistencia tenemos que poner es al voltaje que necesitamos bajar. Como queremos bajar de 4 que nos da la batería cargada a 3,5, entonces tenemos que aplicar una resistencia al voltaje que necesitamos eliminar, que es medio voltio, 0,5 voltios. Entonces, aplicando ley de Ohm, dividimos medio voltio entre la amperaje, 0,02 amperios, y nos da una resistencia de 25 ohmios. R es igual a V partido I, es igual a 0. Si no se ve muy bien, estoy hablando un poco alto y claro para que, hombre, todo el mundo que escuche este vídeo pues pueda entender lo que estoy diciendo, ¿no? Y porque claro, lo mismo que yo he tenido esta confusión la puede tener mucha gente. Yo no soy un experto en electrónica ni en electricidad. Yo sabía de electricidad, de electrónica hace muchos años, pero puedo saber lo mismo que cualquiera, quizá algo más, ¿no? Un poco más que algunos, ¿no? Pero lo dejo claro, yo no soy un experto en electrónica, ¿no? Pero esto es bastante básico. Pero aún así hay gente que puede caer en este error, ¿no? Esto no es lo que necesitamos, así no se puede aplicar. Hay que aplicarlo al voltaje que queremos eliminar. Entonces, aplicamos en corriente continua, ley de Ohm, R es igual a V partido I, 0,5 voltios que queremos eliminar, pues dividido por una intensidad de paso de 0,02 amperios, pues para eliminar 0,5 voltios necesitamos una resistencia de 25 ohmios. ¿Vale? Si la quisiéramos aplicar a 4... una de 15 de esta forma, ¿vale? También esto hay que tener en cuenta que la batería tenemos unas variables, ¿no? Porque estas baterías van a ir disminuyendo de intensidad. Entonces, en el momento, o sea, de intensidad lumínica, sí, quería decir, por causa del consumo de la carga de la batería, que llegado a un voltaje determinado por la resistencia que le coloquemos, pues no va a encender. Ahí tenemos que valorar la longevidad de los LEDs y el tiempo de luminosidad. Esto lo he tenido yo semanas encendido, semanas encendido de día y de noche, con estas dos baterías, cargada al máximo y funcionando todo perfectamente. Luego empezaron a fallar 1, 2, 3 fundidos, otros parpadeando. En este caso, en principio quería hacerlo, aunque parezca una locura, por selección natural, ¿no? Dejarlo, pues el que se funda, cambiarlo, el que se funda, cambiarlo. Y ir dejando los más resistentes sin alterar esto, ¿no? Sin ponerle resistencia ni nada, ¿no? Pero claro, eso no vamos a estar a cada instante desoldando todo el temita este, ¿no? Y entonces, pues vamos a usar las matemáticas a ver qué tal, que luego la teoría es una cosa y la práctica otra, ¿no? Por otro lado, podemos preparar unas resistencias, algunas en serie, para alcanzar las caídas de voltaje que necesitamos. Podemos hacer las pruebas o colocar un potenciómetro si no la tenemos,
¿vale? Una resistencia de este tipo variable, ¿vale? También emplear el aparatito este que construimos hace muy poco, que es precisamente para esas cosas. Podemos también utilizar esto y ver con cuál, en fin, ya esto cada uno. Pues nada, pues dicho todo esto, que es imprescindible decirlo para que se hagan las cosas bien, que ya os digo que luego la teoría es una cosa y la práctica es otra. Pero si ya lo hacemos así de entrada, pues muy aproximado quedaremos, digo yo, ¿no? Pues voy a pasar a sustituir los LED y ahora explico cómo, dónde y cómo voy a conectar la resistencia. Bien, pues seguimos. Bueno, pues vamos a pasar desde la teoría a la práctica. Vamos a poner el voltímetro en ohmios primero. Y aquí tenemos colocados dos resistencias en serie que suman una de 10 ohmios y otra de 15. Encontrado. Lo ponemos en serie, como he dicho, y nos está dando pues un poquito más de 25 que habíamos hablado, porque claro, esto es difícil de 25,2, se podríamos decir 25 ohmios, ¿no? Y esto es lo que le vamos a poner a ver qué ocurre. Pero antes vamos a ver, ya está esta batería un poco cargada. Vamos a ver qué voltaje nos da. Vamos a ponerlo aquí en voltios continuos. Positivo, positivo, negativo con negativo. Y nos da 4,2 voltios. Como podéis ver en la pantalla, 4,2 voltios. Si estos LED nos trabajan de media unos 3,5, 3,7, pues estamos, cuando lo tenemos cargado, cargadas las baterías, pues sobrecargándolo. Bueno, pues entonces vamos a coger un LED, vamos a dejarlo esto en voltaje continuo, vamos a intercalar las resistencias. Daba 4,2, ¿no? Pues vamos a ver lo que ocurre intercalándole. He conectado a la salida de la batería esta que tengo aquí, al cablecito rojo le he puesto una pincita que es el positivo y le he puesto la resistencia, y lo vamos a llevar al positivo del voltímetro y le vamos a poner el LED. Bueno, primero vamos a mirar a ver qué voltaje nos da con la resistencia nada más. Pues con la resistencia de 25 ohmios nos da exactamente lo mismo, 4,2, para que veáis cómo son las cosas. Con 25 ohmios de caída de tensión y nos sigue dando lo mismo. Vamos a ponerle el LED. Voy a colocarle el LED después de la resistencia y el voltímetro también. A ver si hace buen contacto, que al coger los dos alambritos, ahí, y este aquí, vamos a encenderlo, vamos a coger
aquí los dos cablecillos. Bien, pero en carga, con el LED encendido, como podéis apreciar aquí, nos ha bajado, en vez de lo que teníamos preparado, en teoría nos ha bajado a 3,2. Ahora empieza a descargarse y sigue encendido a 3,194, 3,2 voltios. Entonces, claro, en teoría, pues es una cosa, y después también esto, como la batería va variando, pues va descargándose, y también la resistencia tiene 25,2, pues un cúmulo de pequeñas variables que también, pues como vimos, conectado la salida de la batería al polímetro a través de la resistencia en serie, las dos resistencias estas pequeñas, ya vimos, no nos cambia por sí solo el voltaje, 4,1 voltios. Pero si le conectamos un LED a la salida, o sea, le conectamos un LED también, inmediatamente, a ver, estamos aquí en precario, nos baja a 3,2, 3, a ver si lo puedo coger bien, mejor, ahí, a 3,2 voltios. En el momento que conectamos los LED, sí que nos baja el voltaje. Pero vamos a probarlo ya puesto sin la resistencia. Se me ha caído, pero muy lejos no ha podido ir. Vaya, hombre. Con las patitas dobladas no veo igual más larga, ¿ves? Sin la resistencia se nos queda en 4 voltios, ahora ha bajado 3,9. Y la intensidad con la que alumbra. Entonces, pasado un tiempo, están trabajando al máximo, pues se estropean. Así que vamos a modificarlo todo. Ya le he quitado todos los diodos, los que funcionaban, los que no, porque lo iba a dejar por selección natural. El que se funda lo cambio, el que se funda lo cambio. Pero ya mucho jaleo para hacer eso, y voy a poner todos los diodos nuevos, que tengo una bolsita. Estos no valen mucho. Y con su resistencia en serie, como hemos visto. A ver si así evitamos que ocurra el que se vayan fallando, se vayan fundiendo. Pues nada, pues eso es, me voy a liar a hacer esto, que lo voy a intercalar aquí. Uy, cuidadín. En la salida de la plaquita esta del BMS, este cable que nos va aquí con los diodos. Si veis el vídeo 1 que hice primero, se ve cómo está hecho todo esto. Entonces aquí en un ladito, un hueco de esto de aquí, ahí lo voy a meter la resistencia, que es este cablecito que vemos aquí. Es la voy a intercalar en serie. Pues venga, hasta ahora. Bueno, quería enriquecer el vídeo un poco con un detalle, por si alguien no lo sabe o no ha caído, que con un polímetro podemos comprobar también los diodos LED, si están buenos o están malos. Sencillamente
cuando ponemos el polímetro aquí en la escala de ohmios, aquí tiene un botón, por ejemplo, por lo menos en este polímetro, ¿no? Y entonces vamos pulsando, ¿eh? Esto significa que es para sonido. Pulsamos otra vez y nos sale aquí un símbolo de un diodo. Creo que se ve ahí. Entonces, cuando lo tenemos puesto ahí, cogemos un diodo LED, la patita más larga, el positivo, colocamos el negativo en la corta, el positivo en la larga, ¿veis? Y se enciende ahí. A ver, un momento. Así está puesto. Y se enciende tenuamente, pero se enciende. Me voy a apagar un segundo. ¿Veis? Y así, pues antes de montarlo, pues los comprobamos, porque puede darse el caso de que alguno pues no encienda, ¿no? Y así vamos probándolos todos. Ahí encendido. Con cuidado, como vienen de fábrica muy juntitas. ¿Veis? Y esto no marca nada. Esto no marca nada mientras tanto, ¿veis? Solamente se enciende, para que lo veáis. Vamos a ver. Solamente se enciende el diodo. Pues claro, habrá quien lo sabrá. Aquí no estamos descubriendo nada. Esto es una función más de un polímetro, pero que hay gente que no lo sabe, ¿veis? Y la pantalla no hace nada. Pues bueno, dicho esto, continuamos. Pues ya tenemos todos los LEDs cambiados. Voy a proceder ya a montarle sus cosas, tornillos, etcétera. Tal como podéis ver el vídeo, lo voy a dejar al final de cómo la construí primeramente. Y ya sabéis la modificación que le hemos hecho, porque ya os digo, esto dura mucho tiempo, pero pasado un tiempo se empiezan a fallar. Ahora están todos encendidos. Está a parpadear y probablemente que fuera, casi seguro, por un exceso de tensión cuando están cargadas al máximo. Y ahí han quedado las resistencias en serie que le puse para conseguir los 25 ohmios. Y ya está. Esto, la batería tienen ahora mismo. Vamos, ya está, vamos a verlo también. Negativo y positivo. 3.9. A ver qué ocurre. Bueno, aquí no pasará nada. Baja un poquito. Ahí se estabiliza, va estabilizando. Están encendidas los LED. Bien. 3.9. Así que voy a ponerlo a cargar también al máximo. Las baterías. Ya he recogido todo esto un poquito también. Porque si no, no se puede aquí hacer nada con tantas cosas. Y esto con un sencillo cargador de móvil, o energía solar. Ya podéis, recomiendo que veáis al primer vídeo. ¿Veis? En el momento que enchufó el cargador del móvil. Voy a apagar esta. Aquí donde a punto se ve el pilotito rojo encendido. Cuando llega a verde, pues ya están cargadas. Pues nada, me despido en este vídeo. Espero que
os haya gustado, hayáis aprendido a corregir este error como yo, el que no lo supiera. Y sin más, pues me despido y hasta el próximo vídeo. Adiós.